Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la segunda clase magistral del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. Para el desarrollo de la sesión, se tiene previsto dos momentos. El primer momento será la presentación de la primera parte de la exposición y habrá una ronda de preguntas. Luego, un segundo momento donde se dará la segunda parte de la exposición y se terminará con un momento para absolver preguntas, dudas o temas referidos al tema tratado el día de hoy. Toda pregunta o consulta, como ya saben, se realizará a través del chat. Asimismo, se les recuerda que durante la ponencia deben mantener los micrófonos apagados y las cámaras, si es posible, encendidas. Ahora vamos a conocer a la docente que nos acompaña el día de hoy. Damos pues la bienvenida a la doctora Ariela María de los Milagros Luna Flores, quien estará a cargo de la clase magistral Gestión Pública por Resultados en el Sector Social. La doctora Ariela María de los Milagros Luna Flores es médica cirujana, magíster en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con un diplomado en antropología. Ella es ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ha laborado también en los ministerios de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas y en organismos internacionales. Bueno, en este momento doy pase a la doctora Ariela Luna Flores para dar inicio a la sesión. Bienvenida, doctora. Gracias, Giovanna. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, primero agradecer la invitación. Siempre es un placer hablar de la inclusión social y más en el marco de un curso que hace el MIRIS. Entonces, vamos a tener dos partes. La parte de un poco explicar cómo se arma la gestión pública y una segunda parte que es explicarles, contarles un caso de éxito que tiene Perú. Perú es un champion en el mundo en la reducción de la desnutrición crónica. Es una experiencia que es admirada hasta el día de hoy. Entonces les voy a contar eso, ¿sí? Van a tener tiempo de preguntas y bien, yo sé que todos acá han tenido mucho interés en el curso y a ver, vamos a ver esta parte. Esto es. Me avisa Giovanna si se ve, por favor. ¿Se ve? Está Hola, cargando. ya, Está cargando. listo. Está Listo. cargando. Sí, ya se ve. Ya, muy bien. Ok. Entonces, una de las mi ponencia es gestión pública por resultados en el sector social. Entonces, aquí por eso yo tengo dos partes. Una parte para explicar un poquito qué es la gestión pública por resultados y la otra parte para mostrarles una experiencia peruana basada en gestión pública por resultados que fue muy exitosa. Entonces, la cadena de valor del sector público, hay tres momentos en la política pública. Uno es la formulación de una norma o de un producto, etcétera, en la política pública. Por ejemplo, reducir la pobreza urbana. Ayer con alumnos de una universidad estuvimos discutiendo la estrategia, por ejemplo, de reducción de pobreza urbana que tiene el MIDES. Que eso está en el marco de una serie de datos que hay, que la pobreza ahora es mucho más urbana, hay más de cada 10 pobres, 6 están en la zona urbana, etcétera. Y en nuestro país ha cambiado mucho eso con la pandemia. Entonces estábamos discutiendo el tema en el marco de un objetivo de desarrollo sostenible y el acuerdo nacional que tienen todos estos objetivos. Una vez que tienes la formulación que expresa las necesidades de los ciudadanos, ya entramos al diseño. Y en el diseño es muy importante el diseño de la política, pero yo creo que más importante es el programa presupuestal en el marco del presupuesto por resultados. ¿Por qué? Porque en la gestión pública no existe pues nada
que, espérenme un segundito que voy a apagar el celular. En la política pública, lo que no tiene presupuesto no existe. Nosotros con amigos siempre decimos, es música. No, no puedo hacer nada si no tengo presupuesto. Entonces, ese es un tema bien importante. En el Perú se ha desarrollado bastante el presupuesto por resultados y vamos a contarles un poquito de esa historia. Una vez que uno tiene ya formulado el producto, diseñado el programa presupuestal, puesto la plata, ya entra la parte de implementación, que es la entrega directa de servicios a través del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Esos son los servicios que reciben los ciudadanos y las necesidades de los ciudadanos, y es una vuelta completa, ¿no? Entonces, el foco del análisis de la cadena de valor está en la implementación. Y ahorita vamos a mirar qué sería. Ya. Entonces, desde la perspectiva del análisis de cadena de valor, tenemos que revisar varias cosas, ¿sí? Revisar la eficacia y efectividad de la contribución del servicio público al bienestar de los ciudadanos. Todo producto en el tema de política social, protección social, mira el bienestar de los ciudadanos en la lógica de Amartya Sen, que no sé si la habrán tocado ya, pero es una lógica de bienestar y no solo de pobreza monetaria. Identificar con claridad el valor que le da la gente a este servicio público. Además, identificar las fallas en la cadena de valor. Yo puedo tener una política maravillosa, pero si tengo fallas en la implementación, no va a caminar. Además, identificar las fallas de articulación entre los actores. Ningún problema, y eso sí hay que grabarse en la mente, ningún problema en los seres humanos es sectorial. Todos tienen la necesidad de participación multisectorial. Entonces, eso es bien importante. Entonces, diseñando un sistema, un servicio público, hay que mirar las necesidades del usuario y sus expectativas. En el caso de la pobreza urbana, se detectó este tema por los datos. Entonces dijo, vamos a hacer una estrategia de reducción de pobreza urbana, y en la estrategia hay una serie de intervenciones, de productos, servicios que se entregan al ciudadano en línea con sus necesidades. Entonces hay diferentes zonas urbanas, diferentes tipos. Se ha diseñado un paquete para hogar, un paquete para barrio, un paquete para ciudades, etcétera. Y la idea es lograr una buena conexión entre el Estado y los ciudadanos. Una vez que he diseñado el servicio público, entrego el servicio a los ciudadanos con los estándares más altos de calidad. Por ejemplo, un servicio muy común que ustedes conocen es la vacuna. La vacuna de neumococo, por ejemplo, o de COVID, cuando estuvimos en la pandemia, había necesidad de comprarla porque había expectativa y además era absolutamente necesario comprarla. Entonces se diseñó un producto, se hizo un tema presupuestal y se entregó el servicio a los ciudadanos muy rápidamente. Se hizo la vacunación acá. Y ahí hay que alinear toda la estructura de la organización, los procesos de las entidades públicas. Para comprar la vacuna del COVID, no solo estuvo salud, estuvo en una comisión, Relaciones Exteriores, Produce, Salud, el Ministerio de Economía, hubo mucha gente ligada a este tema. Y el tercer paso es evaluar el desempeño a través del seguimiento de indicadores y ejecutando una agenda de investigaciones operacionales. Entonces, el diseño. Cuando nosotros diseñamos un servicio público dentro de la política social, el primer paso de la gestión por resultados es diseñar el servicio que se va a entregar. Entonces, primero tenemos que ver los requerimientos técnicos. Por ejemplo, si es una vacuna, mirar todos los requerimientos técnicos, que tenga XX cosas, etcétera. Si es, por ejemplo, entregar un servicio, podría ser el patrullaje combinado del serenazgo con la policía. Yo tengo que definir exactamente, técnicamente, cuántas horas van a hacer, qué tipo de perfil tiene que tener, si tiene que tener capacitación, qué equipamiento, etcétera, etcétera. Y lo segundo es la modalidad de entrega, ¿sí? ¿Cómo se va a entregar esto al ciudadano? El primero que dice que es requerimientos técnicos, ahí lo clave es la evidencia científica. Ya pasó la época de la política en que el ministro decía, ah, sí, yo he hecho eso en mi escuela y eso va a funcionar en el Estado. Entonces lo había aprobado en 30 alumnos y quería ponerlo en millones. No, hoy día la política pública moderna se basa en evidencia científica y el MIDIS es un ejemplo de eso. Cualquier diseño que ha hecho, cualquier programa, cualquier plan está basado en evidencia científica, que son investigaciones que se hacen a lo largo del mundo y que sirven para definir los requerimientos técnicos.
Y la voz del usuario es el insumo clave para definir la modalidad estratégica de entrega. O sea, yo puedo decir, bueno, solamente lo voy a entregar en hospitales, pero resulta que hospitales no llega pues toda la gente. Por ejemplo, un servicio de salud. O la modalidad de entrega, la gente, por ejemplo, ahora estamos en un servicio online, ¿no? Si hubiera sido presencial, probablemente ustedes no estarían acá, porque ahora la gente, los universitarios prefieren, sobre todo los que trabajan o están en últimos ciclos, tener servicios online. Entonces, la voz del usuario es bien importante. No es que tengo requerimiento técnico, tengo la voz del usuario, ¿sí? Entonces, las evidencias científicas sustentan, en este caso la vacuna, sustentan aquí siempre la caja roja, por lo menos en nuestra presentación, en estas presentaciones de Luis Cordero, aquí la caja roja siempre es el resultado de la gente. O sea, ¿qué cambiará en el ciudadano? Va a disminuir la incidencia de diarrea. ¿Por qué? Porque la diarrea es un factor para que aumente la desnutrición crónica infantil. ¿Esto de dónde viene? De una evidencia, de una investigación. ¿Y qué se recibe el ciudadano? Vacuna antirrotavirus para niños menores de 6 meses. Entonces hay toda una lógica para armar entonces es las necesidades del usuario, caja roja, el contenido de servicios, qué intervención será entregada, caja azul, y además hay que ver la efectividad que está basada en evidencias. Y acá está el ciudadano siempre al centro. ¿Sí? Eso es en el tema de, espérense un ratito porque voy a pasar varias veces por acá. Voy a llevarme esto a otro lado. Ya, acá. Muy bien. La contextualización. Una vez que tengo todos los estudios definidos en mi caja roja y mi caja azul, tengo que contextualizar esas evidencias al contexto de mi país, porque probablemente la investigación se ha hecho en Estados Unidos, en Europa o en China, etc. Entonces, preguntas ahí claves, ¿no? Aquí está la intervención. Esta intervención es consejería de lactancia materna, por ejemplo. Van a ver mucho de desnutrición crónica porque esto se hizo para salud. Eh, entonces, aquí la intervención en lactancia materna, hay que preguntarse, ¿es viable implementar a través de los sistemas? ¿Con qué actores? ¿Existen resistencias? Sí, las empresas, no hay lactarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y además están identificadas las reacciones positivas, negativas de la población. Hay evidencia sobre este tema de lactancia materna exclusiva. ¿Qué conocimiento hay de la población objetivo? Por ejemplo, las mujeres, y aquí en este grupo debe haber muchas chicas que de repente ya tienen su guagua y están ahorita en esto, pero pues, seguramente han ido a la universidad o están trabajando, entonces requieren, por ejemplo, un banco ya de leche, ¿no? No le van a poder dar de lactar si es una mujer que no trabaja, entonces ahí hay que adaptar todo el tema al servicio que estamos diseñando. Una vez que ya tengo la contextualización al contexto en mi país, ya esto ya es más administrativo y tengo que ir mirar la lista completa de insumos que tengo que tener. Y eso que parece una cosa bien simple es bien compleja, porque normalmente no definimos la lista de insumos y no, si estamos en salud, nos falta de repente la baja lengua, nos falta la jeringa y tengo la vacuna. Pasó hace poco en salud, ¿no? Que tenían un montón de vacunas y no tenían la jeringa adecuada. Y ahí se quedó el servicio. ¿Sí? Y bueno, y toda la codificación, que no les voy a molestar con eso, de productos que hay para que entren al plan de compra, etcétera. El otro es la expresión presupuestal y las reglas de asignación. O sea, siempre que ya definimos que vamos a hacer consejería de lactancia materna para que la práctica de lactancia materna aumente y para que la desnutrición crónica se prevenga, haya prevención. Entonces, ¿cuál es la lógica de la intervención? Según las evidencias, que se entrega antes del parto, 2 horas después del parto y además antes de los 7 días, porque si no, no se empieza. La lactancia materna se empieza cuando el niño sale de la barriga, de frente. Entonces, eso hay que mirar cómo se asigna presupuestalmente y cómo la asignación es presupuestal por ministerios. Aquí va a caer, básicamente, va a caer bastante en varias direcciones. Y, por ejemplo, acá solamente la intervención de consejería está en cinco servicios y se entrega a través de 5 productos y a través de 2 programas presupuestales. Entonces ahí medio que se complica, se va complicando la cosa. El otro tema es, a ver, no, acá está. Sí.
Entonces hay que revisar todas las reglas de asignación y ejecución del presupuesto. ¿A quién le doy el presupuesto? ¿A qué dirección? ¿Cómo articulo ese presupuesto para que salga de frente a dar el producto? ¿Cuáles son los convenios vinculados con los productos? Etcétera, etcétera. Una serie eh, de reglas que tenemos para hacer el presupuesto, que son complejas, no les voy a explicar las reglas, pero sí es importante mirar cómo asigno el presupuesto, porque si no asigno bien el presupuesto al producto del programa presupuestal, no va a funcionar esta estrategia por más linda que sea. Y el otro es los roles y responsabilidades en el diseño, provisión y evaluación del servicio público. Entonces, ¿cuáles son los roles? Hay que desarrollar el requerimiento técnico. ¿Quién hace la norma? ¿Quién hace el requerimiento técnico para hacer tal servicio? ¿Quién define la modalidad de entrega? ¿Quién organiza el punto de atención? Puede ser un servicio de salud, puede ser un colegio, puede ser un sistema de agua, etcétera. O cualquier servicio que dé el Estado. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se identifica la línea de producción? Y cómo se analizan las tendencias, cómo se hace el seguimiento, ¿no? Entonces, esto es súper importante y ahí hay que mirar varios roles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del rol vacunas, hay que definir el tipo de vacuna, el contenido de orientación, toda la comunicación, formato comunicacional, evaluar las evidencias. eh, a mi conexión a internet es inestable. Todavía me escuchan, ¿no? Sí. Y organizar y identificar la línea de producción, ¿sí? Entonces, no es tan simple el tema. Y bueno, esto lo vamos a pasar y listo. Entonces, y aquí llegamos otra vez a la voz del usuario. Cuando analizamos la voz del usuario, por ejemplo, esto fue un tema que hicimos para el tema de anemia, ¿no? La anemia que tanto nos tortura a todos los de salud y al MIDIS y a todos. Entonces, había los atributos técnicos del producto, que era pues la duración de la sesión, ingredientes ricos en hierro, o sea, hay que trabajar hígado, preparación, sabor. Pero cuando se confrontó con lo que pensaba el usuario, las señoras querían algo de bajo costo, poco tiempo de preparación, con alimentos de casa, que cualquiera lo pueda hacer, que sea rico, que huela rico y que se vea rico. ¿Sí? Entonces ahí había alguna concordancia, ustedes ven los puntitos, y había alta discordancia, por ejemplo, acá. El niño puede más, huele rico o se ve rico. Ahí había todo el tema del uso de la sangrecita, etc. Entonces todo esto se fue trabajando, porque si uno no mira la voz del usuario, va a ser bien poco posible que eh, esto camine bien. El otro tema es sectorizar la población. Entonces, ahí hay que mirar, nuestro país es muy diverso. Una cosa es entregar un servicio acá en Lima, en Lince, otra cosa es entregar un servicio en los cerros de San Juan de Lurigancho, otra cosa es entregar un servicio a 4.500 metros y otra cosa es entregar un servicio en la zona amazónica. Es el mismo servicio, es como si ustedes venden iPhone, el mismo servicio, pero en diferentes zonas. Entonces, eso siempre hay que pensar en sectorizar la población en áreas geopoblacionales que faciliten la planificación de la entrega del servicio. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la identificación y selección de canales de entrega del servicio público, que lo vamos a ver acá. ¿Sí? El canal de entrega. Entonces, ahí hay que hacernos varias preguntas, ¿no? El servicio a través de los canales, ¿son accesibles, oportunos, confiables? Por ejemplo, un caso de estos. Ha habido todo un tema de violaciones en Condorcanqui, que es una pena tremenda. Hay muchas niñas, hoy, al día de hoy hay 800 niñas violadas, y se requiere pues del Sistema Nacional de Justicia, ¿no? Del SNEJ. El SNEJ está formado por 5 sectores, porque no es un tema que resuelve solamente justicia, sino nuestra salud, está también interior, etc. Entonces, yo me pregunto, ya una mujer que tiene una niña, por ejemplo, una familia que una niña es violada, puede ir acá al juzgado, va a hacer su denuncia, tiene cámara GESEL, hay todo el interrogatorio para saber cómo es el tema, recoge información, y hay la intervención del fiscal, de los jueces, etc. Si uno vive en Condorcanqui, el juzgado más cerca puede estar pues a 5 días de bote. Condorcanqui es una provincia en Amazonas, al norte del Perú, donde hay zonas muy dispersas, ¿no?
Entonces, se había puesto, por ejemplo, una serie de fiscalías, se había aumentado el personal judicial y ahora lo han quitado. Solamente fue un ratito. Entonces, cuando uno tiene este tema, para entregar el servicio, siempre tiene que mirar qué canal de entrega va a usar, ¿sí? ¿Cómo va a usar? La modalidad de entrega y el canal de entrega. O sea, son accesibles, oportunos, confiables. En el diseño incorporan elementos que evitan la exclusión social, ¿sí? El usuario tiene la posibilidad de elegir al proveedor de servicio, por ejemplo, uno va a un colegio, a los colegios, por ejemplo, el usuario sí tiene posibilidad de elegir, pero es tanta la demanda que a veces tienen que poner reglas y ya no pueden hacer colas 3 días ni nada por eso. Entonces ahí es bien, bien importante generar esto. Y fíjense todo lo que hay que pensar para entregar un buen servicio al usuario. Y eso es lo que hace la gestión pública para cualquier tema, en este caso en lo social. ¿Sí? Entonces el servicio se ha contextualizado, el contenido es consistente con con el diseño, la modalidad de entrega es simple de entender y de recibir para el ciudadano, etcétera, etcétera, hasta que tengamos todo esto es bien importante. Y aquí tenemos la entrega, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente hemos estado en el diseño. Para el diseño hay que trabajar una serie de conceptos, aparte de su línea de producción, de su resultado y todo lo demás. Hay que trabajar una serie de conceptos para entregar el servicio que hemos definido. Una vez que lo tenemos definido, ya vamos a mirar cómo entregamos el servicio. Es otra vez gestión pública por resultados. ¿Por qué gestión pública por resultados? Porque ya generó un resultado. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el ejemplo de desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil tiene factores que son infecciones respiratorias, diarreas, y eso tiene una serie de prácticas que hay que trabajar, ¿no? E intervenciones como vacunas, sesiones demostrativas, clases de cocina, etc. Esos servicios se entregan y se define eh, cómo hago yo para entregarlos. Entonces, cuando uno ya está frente a la entrega del servicio, tiene que hacer varias cosas. Y esto, acuérdense, para cualquier servicio. Expectativas del beneficiario sobre el servicio. O sea, ¿qué valor espera obtener el ciudadano antes de recibir el servicio? ¿Sí? El segundo círculo tiene que ver cuando ya lo recibe, ya fue al servicio y lo recibió. El tercer círculo tiene que ver con la capacidad operativa del punto de atención. O sea, el canal de entrega puede ser establecimiento de salud, puede ser oficina de RENEC, puede ser colegio, puede ser oficina de trámites, de catastro, de municipio, etcétera. Es la capacidad operativa de ese punto de atención para entregar. Y el cuarto es la capacidad de gestión de la unidad ejecutora. Ustedes saben que nosotros funcionamos como unidades, por unidades ejecutoras, o sea, hay unidades que compran, que reciben toda la plata y distribuyen entre las unidades operativas. Entonces, estos cuatro círculos nos sirven para mirar el flujo de cadena de valor de extremo a extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor espera obtener el ciudadano del servicio? Cuando ya recibió el servicio, ¿qué pasó? Y la capacidad operativa de ese servicio. Entonces aquí hay, bueno, esto, siempre nosotros hacemos esto, yo soy de salud, hemos hecho muchos temas de salud. Entonces, nosotros llamamos a esto el tallarín. Fíjense aquí a los números, ¿no? Aquí está el número uno, este es un servicio de salud, yo llego a tal hora, puedo llegar muy temprano, paso acá, 3 4 5 6 7 8 9 10. Sí, yo llegué a las 6:48 de la mañana y salí 12:45. O sea, casi me pasé 6 horas en el servicio para que me atiendan probablemente 15 minutos. Y si he ido al control de crecimiento y desarrollo, lo más probable es que hemos hecho muchos de estos, le llamamos el TEDRI, nos pegamos a la persona que llega, la seguimos en todo su recorrido y vemos cuánto tiempo se demora y cuánto tiempo se le da a lo importante. Cuando uno lleva a un niño al control de crecimiento y desarrollo, lo más importante es la consejería que le da la enfermera. Voy a prender la luz un ratito. Es la consejería que le da la enfermera. Y hemos visto que después de 6 horas pasadas en el establecimiento de salud, la consejería de anemia es 2 minutos, máximo tres, por una serie de problemas. Entonces, este es un problema de gestión que también hay que resolver. Y el otro es la evaluación. Entonces, nunca se olviden de que hay que evaluar. Esta es la cadena, pero aquí hay que evaluar de todas maneras
cómo va el producto, si se implementó, cómo van las actividades. Y esta es una agenda de investigaciones operacionales, porque aquí hay, ese es el problema. O sea, el Perú tiene muy buenas políticas, todas han hechas a base de evidencias, están estructuradas bien. Lo que falla muchas veces es la parte de implementación de estos productos, ¿sí? Entonces, obviamente, los resultados se miden por encuestas, en este caso es la ENDES, pero también puede ser la ENAO, acá puede estar pobreza, puede estar una serie de resultados ahí. Y lo otro se mide por sistemas administrativos. ¿Sí? Y eso tiene que darles la cifra mensual, trimestral, y hay datos que podemos tener diarios para ir haciendo un seguimiento y modificando, arreglando el programa. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles en la primera parte. Y ahorita doy paso a las palabras, a las preguntas, si es que necesitan. Solamente para terminar aquí, ya esto lo hemos visto ya. Entonces, lo que quería de todas maneras mostrarles es, uno, la gestión por resultados en el sistema social no es simple, o sea, es compleja. Hay que trabajar con toda la línea de producción, los productos, y vamos a verlo más claro en el ejemplo que les voy a mostrar de Perú. Sí, hay que definir científicamente el tema, usar investigaciones, plantear una teoría de cambio, se llama, para ver cuáles son los resultados finales, intermedios e inmediatos. Y frente a eso decir, bueno, ¿cómo aumento yo la lactancia materna en las mujeres? ¿Qué me dice el mundo? Entonces busco todas las investigaciones para incrementar la lactancia materna. Voy a encontrar muchas, las ordeno, agarro las de más valor y ya ahorita te respondo, Leslie. Y una vez que tienes todo eso, ahorita, vamos, ahorita déjeme terminar y ya, porque si no, no voy a poder. Ya. Una vez que tiene uno eso, dice, bueno, ahora voy a implementarlo. Entonces ahí sí se abre un abanico de escenarios y tengo que hacer una estrategia para implementarlo en Lima. Por ejemplo, en Lima, los mamás y papás no van al establecimiento de salud durante el día. O sea, todo servicio tiene que ser o de noche, o sábado y domingo, o tiene que ser online. En cambio, en las zonas de sierra, selva, en las zonas rurales, la gente puede ir más a servicios de salud, pero tiene que estar cerca. Entonces, todo eso hay que pensarlo para poder lograr lo que yo me planteé como factor, vulnerar ese factor y lograr el resultado. Ahora sí, a ver, ¿qué preguntas hay? Vamos a empezar a contestar. Hay varias preguntas. Dice, ¿se sigue cuando... A ver, ¿dónde está? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde están las preguntas? Mira, se sigue el mismo proceso cuando se trata de servicios y no de productos. En realidad el producto es el servicio. O sea, cuando yo hablo de servicio, estamos entregando un producto. ¿Qué es un producto? Es un conjunto de bienes y servicios que el Estado entrega. Por ejemplo, un producto es ya les he dicho, vacunas, en productos en parto, un producto es la pensión que le da pensión 65, por ejemplo, la transferencia monetaria. Un producto es una clase de matemáticas y para tener la clase de matemáticas yo tengo que presupuestar profesor, luz, agua, teléfono, tengo que presupuestar seguridad del colegio, el sueldo del asistente, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo proceso, debería ser el mismo proceso. ¿Sí? Entonces dice acá, mi pregunta es, ¿considera que ya hay políticas suficientes pero necesita una mejor implementación de los productos? Sí, hay políticas, pero tiene dos grandes problemas en la gestión pública. Uno es, hay políticas, pero todas son muchas sectoriales y lo que no hay es no hay, no se ha logrado articular las diferentes acciones. O sea, lo que se ha visto ya en la gestión social moderna es que uno tiene que entrar con paquetes. O sea, y ahorita vamos a ver un paquete del niño, por ejemplo. O sea, uno tiene que decir, bueno, un hogar pobre, si yo quiero que reducir su pobreza urbana, tengo que darle agua, por lo menos servicios básicos, agua, luz, internet, saneamiento. Cuatro servicios básicos. Pero también tengo que hacer que si tiene un niño vaya al colegio, pero también tengo que hacer que si tiene un adulto mayor reciba cuidados y reciba una pensión, un bono, ¿no? Una transferencia. Y también tengo que tener emprendimiento, trabajo, acceso a bonos, etc. Entonces, se dan cuenta, los hogares pobres deberían recibir un solo paquete.
Pero para que eso se dé, todos los sectores deben estar articulados y decir, bueno, de San Juan de Lurigancho vamos a trabajar en el sector 12 y 13. Ahí vamos con todo y ahí vamos a poner las cosas. Entonces, cuando estuvimos en el MIDIS, el 2014 armamos el primer paquete integrado de servicios, que es el del niño, que se los voy a mostrar ahora. Y cuando yo anuncié, porque yo era en ese momento no era vice, era coordinadora del Fondo de Estímulo para el Desempeño, que es un mecanismo de incentivo del MIDIS, y anunciamos el paquete, casi todas las regiones tenían entre 1% y 5%. Porque una cosa es medir las vacunas por un lado, y esa era eso, su DNI por un lado, vacunas por un lado, por otro lado, el CUNAMAS por otro lado, su colegio por otro lado, que decir, no, Juanito Pérez tiene que tener todo junto, su DNI, tiene que tener su parto en un establecimiento institucional, su mamá, tiene que recibir sus vacunas y tiene que estar juntos si es pobre. Todo eso mismo niño. Y su casa tiene que tener agua clorada. Ese paquete se creó y cuando empezamos estaba entre 0 y 5% ese paquete. Y casi mueren los gobernadores, casi me matan, pero esa era la cifra. Y empezamos a trabajar y subieron. Hoy está creo alrededor de 45%. No es fácil lograr, pero ha subido muchísimo. Entonces es otra mirada, se dan cuenta. Ya no es la mirada solamente del insumo, ¿no? O del servicio, sino es la mirada de la persona y yo tengo que entrar como paquete. Entonces, si hay políticas suficientes, sí hay. Lo que falta es la articulación, la gobernanza y el liderazgo que haga que esto camine. Al MIDIS le dieron la responsabilidad de esta política, por ejemplo. Pero el MIDIS, y lo digo todo el tiempo, el MIDIS no es responsable de reducir la pobreza. El nombre del MIDIS es Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué hace en la inclusión social? ¿Por qué nace un ministerio que mira la inclusión social? Porque hay un grupo de personas que está excluida. Y ese grupo de personas se llama pobreza extrema. La pobreza extrema, hay un grupo de personas en el Perú aún que gana $1 al día. Nada más. Entonces, ese grupo de personas, aquí en cualquier parte del mundo, requiere lo que se llama un paquete mínimo, un piso mínimo, para que pueda subsistir y pueda avanzar. Entonces, saquemos primero a las personas de la pobreza extrema y llevemos a la pobreza. Entonces, ¿cómo hago eso? Con paquetes, paquetes de servicios que yo voy a entregarle a la señora, porque si no viene vivienda y en el distrito uno pone 10 sistemas. Después se va al otro distrito y viene electricidad y pone ahí, pero no ahí, sino a los otros. Entonces todo el mundo termina teniendo uno o dos. Y ahorita podemos ver en Red Informa cómo estamos de ese estilo. Entonces, eso es un tema. Y lo otro es que no hay una brecha de insumos. Ahorita el Estado da plata para eso, para un montón de cosas. Lo que hay es una brecha de implementación, porque no se ve los puntos, digamos, no se hace una línea de producción y un análisis de lo que es. Les cuento un caso. RENIEC. En RENIEC, yo no sé si saben, el 2008, no se preocupen que vamos a responder todas las preguntas. El 2008 había casi ningún niño recién nacido con DNI, casi no tenían DNI los niños. Entonces empezamos a trabajar el tema. Hoy ya la mayoría de niños, 95%, tienen su DNI al nacer o a los días de nacer. Pero hay un 5% más o menos que está fuera. Entonces, que son niños que viven o en regiones amazónicas o alejaditos de la ciudad. Entonces estábamos un día en Amarilis, en Huánuco, y estábamos conversando con la señora de registro social, ¿no? Así viendo cómo atendía una señora. Entonces la señora le dice, mira, acá yo estoy, y le dice, ¿y su esposo? No, no ha podido venir. Ah, le dice, entonces no lo vamos a poder inscribir. ¿Pero por qué? No, dijo, es recomendable que venga el esposo. Totalmente recomendable. ¿Eso era cierto? No, porque en el Perú las mujeres pueden inscribir a sus niños solas. Y el esposo después viene, porque el esposo se había ido a trabajar a la selva y se va pues 2 o 3 meses, venía y recuperaba. Entonces, como estábamos con la de Reniega al lado, la de Reniega al lado le dice amablemente, señora, creo que usted se ha olvidado de que sí puede la señora inscribir a su hijo, ¿no? Entonces dijo, ah, sí, tiene razón, ya escribió. Pero el papá, cuando regresa, tiene que, ¿cómo era la palabra? Tiene que recuperar o algo así su paternidad. Y para eso tiene que pagar. Tiene que pagar. Entonces, si el papá se ha ido a trabajar lejos porque no tiene plata, es pobre. Y tengo que hacerle pagar eso porque no estuvo porque estaba trabajando. Ese es un ejemplito nada más de lo que es la implementación. Entonces, si uno no ve este detalle,
Otro ejemplo. En la misma zona, se fue a una comunidad y se pregunta, la JAS, Junta de Regantes, que es la Junta de Agua y Saneamiento, que son juntas privadas, ¿no? De la misma comunidad que ven, hacen la cloración a los sistemas y cobran lo que se paga por agua en lo rural. Entonces, vimos la lista de usuarios, el padrón de usuarios, y habían como tres familias que no estaban. Las habían bloqueado, eliminado, suspendido. Le preguntamos por qué. Y nos dijeron, bueno, esas familias, no han pagado, pues entonces hay que sacarlas, es la regla de toda junta. Y no tenían agua. Entonces fuimos a ver el padrón de hogares y esas tres familias eran pobres extremos. Y tenían que pagar 50 soles para volver a entrar al padrón y tener agua. Entonces, ahí eso es una brecha de implementación, porque ahí el Estado tiene que entrar y decir, bueno, aquí va a dar el subsidio. O sea, toda familia pobre extrema que esté en el padrón de usuario, yo le voy a subsidiar, porque es nada la plata, para que pueda seguir teniendo agua. Entonces, a eso le llaman un poco la microgestión, pero si uno no ve, o sea, la sugerencia es, ustedes están llevando un curso de inclusión social, párense siempre en la gente, no se paren en el sector, siempre en la gente. Las preguntas se hacen desde la gente, de la persona, del hogar, del viejito que tiene 85 años y está solo, etcétera. Entonces, entonces se necesita una mejor implementación, sí, a gritos. Pero el Perú avanza, ¿no? Dice, ¿qué papel juegan las evaluaciones? A ver, escucha que. Ya, a ver. Sí, nosotros sí tenemos políticas. Ya, por acá. Sí, hay una pregunta de evaluación que no logro. A ver, otra vez. Ya, ¿qué papel juegan las evaluaciones para conocer? Son indispensables las evaluaciones. O sea, el Perú aquí ahora, hoy sí tiene una lógica de evaluación. O sea, el MIRIS fue el primer ministerio que tuvo una dirección general de evaluación y seguimiento. Es una dirección general. Y esa dirección general ha hecho muchas evaluaciones operativas. Por ejemplo, transferencia para la infancia. Ustedes habrán oído hablar programa Juntos. Programa Juntos se decidió casi al final de la pandemia, yo ya estaba fuera, pero igual participaba, se decidió dar un adicional a las familias, a las señoras gestantes del programa Juntos que ya recibían un bono, un adicional de 50 soles si cumplían el primer año todos los controles de crecimiento y las vacunas de los niños. Y tenían que entrar antes de los 30 días de nacidos, no después. Juntos identificaba a los niños a los 60, 90 días, decía que no se podía, bueno, lo lograron, a los 30 días. Y se empezó a dar el subsidio. Y después Macro después de 2 años, hice una evaluación operativa y se concluyó que esta transferencia para la infancia previene la desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque los niños van a todos los controles y a todas las vacunas. Y si la mamá fallaba en uno, se le quitaba esa parte de transferencia. Entonces, sí es bien importante hacer una evaluación y el MIDES ha hecho muchas y otros ministerios también. Si bien es muy comprensible que se emplee la evidencia científica, ¿existe en el país alguna entidad dedicada a desarrollar que considere los factores relevantes de otra? Sí existe. El MIES es una de ellas. Y hay muchos. Ahora muchas universidades están haciendo investigación, están haciendo investigación operativa, se está publicando un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen, en las escuelas del Callao es muy complicado aplicar modelos de disciplina positiva. Muy bien, entonces busquen en las evidencias mundiales y ahí el tema es contextualizarlo. Entonces, para contextualizar, sí es muy importante hablar probablemente con los padres, con las madres, con los chicos, etcétera, etcétera, que son los que más o menos saben el tema, ¿no? Yo enseñé en una universidad, una maestría, hicimos un grupo hizo un trabajo sobre los chicos pandilleros. Había un grupo de pandilleros, hicieron una mirada de lo que era. Y descubrieron que la mitad de los niños, los de los adolescentes que estaban en pandillas, habían sido abusados sexualmente, la mitad había desertado. O sea, tenían un montón de cosas en contra. Entonces, eso sirve para trabajar, esa investigación operativa te sirve para contextualizar además lo que te viene de fuera y contextualizarlo acá. No hay necesidad de hacer toda la investigación en el Perú, pero sí se está haciendo hoy mucho más que antes, muchísimo más que antes. ¿Cuáles son las dificultades más relevantes en la evaluación de los programas? La dificultad es la plata. No hay plata para eso.
Se da poca plata para eso. Para que los programas sociales cumplan sus metas, dice, ¿no? Sí, se ha hecho muchas evaluaciones operativas de los programas. Los programas sociales del MIDIS caminan bastante bien, salvo uno que no voy a entrar a conversar de eso, pero sí caminan bastante bien y se ha hecho mucha investigación operativa sobre eso. Y se ha visto, hay mucha, por ejemplo, Pensión 65 ha sido un programa que ha ayudado muchísimo a las personas mayores de 65 años de pobreza extrema, porque es un programa en el cual entran pobres extremos. Antes ese grupo no tenía documento de identidad, por ejemplo. Hoy lo tiene, porque necesita el documento para entrar al programa. No tenía una cuenta bancaria, hoy la tiene, porque necesita la cuenta bancaria para entrar al programa. Y no tenía todo un sistema de cuidados que ha generado ese programa para estos adultos mayores en relación con salud, tienen su DNI, tienen una serie de programas muy interesantes que sí los ayudan bastante. Entonces sí es bien importante toda la evidencia internacional que se recogió y ahora ya se tiene evidencia operativa que debe servir para modificar el programa, ¿no? Dice, se vio acerca de la atención dinámica es lenta, ¿qué estrategias considera? De la atención dinámica. ¿Qué es la atención dinámica? No sé qué es la atención. ¿A qué le llamas atención dinámica? A ver si me lo puedes. ¿Alguien sabe? No. Ahora, dímelo más adelante y yo te respondo. Dice, ¿qué políticas públicas están dirigidas para la población que egresa por mayoría de edad en los centros de acogida residencial? Preguntan también Sí, Giovanna. sí, preguntan también qué instrumentos concretos debería implementarse para la participación ciudadana sea vinculante y garantizar poder escuchar a la gente en el diseño de políticas. Un tema que hay que hacer para que se diseñe una política con la mirada de la gente, con la voz del usuario, que nosotros decimos, o usuaria, es a trabajar hay un montón de posibilidades. Uno puede hacer una encuesta, uno puede hacer grupos focales, uno puede tener, nosotros por ejemplo estamos haciendo ahorita con un grupo, grabando a señoras, preguntándoles sobre qué significa para ellas el olfato ferroso, etcétera. Y hemos encontrado un montón de mitos, un montón de cosas similares a los que tienen las mamás de África, de Asia, sobre el hierro. Entonces, sí, hay muchas formas de hacer, pero lo que hay que es que hacerlo. Hacerlo y tomar una forma. No es tampoco que los ciudadanos todos los días estén diciendo yo quiero así, no. Sino que hay que escuchar su voz y adecuar lo más posible a lo que debería ser. Por ejemplo, un programa en la sierra, en una zona quechohablante, debería ser en quechua, obviamente. Deberíamos tener personal que hable quechua, deberíamos tener personal que hable aguajún, que hable huampis, que hable el idioma de la zona. Esa es una mirada del usuario. ¿Y eso es posible hacerlo ahora? Sí, que contratas a la gente que hable ese idioma, ¿no? Eso es escuchar la voz del usuario. La voz del usuario de Lima, por ejemplo, es pon consultas en la noche. O sea, el limeño que trabaja probablemente puede ir, el limeño y la limeña, porque todos trabajamos, puede ir en zonas urbanas así. Yo estuve en Brasil, por ejemplo, viendo esto y tenían servicio de salud en ese momento para masculinos, para hombres, y todo era en la noche porque trabajaban. Entonces fue un éxito. Entonces, uno tiene simplemente que mirar a la gente, coordinar, conversar. Una cosa que le preocupa mucho y le fastidia mucho a la gente es la cola, por ejemplo. Entonces hay que hacer un buen sistema de citas, ¿no? Para que no haya colas, etcétera. Entonces, eso pasa por un montón de esto de población que ingresa por mayoría de edad de los centros de acogida residencial. Eso también aclárame, por favor. Ese es un tema. A ver, el otro. ¿Qué instrumentos concretos deberían implementarse para que la participación sea vinculante y garantizada? Que sea vinculante en el diseño político es un poco complejo, ¿sí? Pero que sí hay que escuchar la voz del usuario es importante. Toda empresa escucha la voz del usuario. Las empresas privadas, la Coca-Cola, todas estas empresas, al que más escuchan es a su usuario. En color, hacen muchísimo estudio sobre el usuario y no es complicado. En Salvo, por ejemplo, estuvimos trabajando en Atalaya, en Ucayali. Atalaya es una zona
que uno solamente llega por avioneta o por a lacustre, llega en bote. Fuimos a trabajar ahí, había señoras que venían de comunidades en su canoa, entonces demoraban horas y llegaban cuando el servicio de salud o estaba cerrado o ya le decían, sabes que ya no hay sitio, hoy día está lleno. Entonces lo que se hizo fue simplemente ellas, las enfermeras decidieron, que era atención de niños, se decidió tener cupos libres para esta señora. Entonces la señora llegaba de su comunidad en su canoa, decía yo soy de tal lado, inmediatamente entraba al consultorio, no tenía que esperar para pagar alojamiento y todo ese día, ni hablar. Entonces, idioma, o sea, se pueden hacer muchas cosas si uno se para en el usuario. Otra recomendación, pararse en el usuario. Fuera la atención de tallarín. La atención de forma de tallarín, le llamamos tallarín porque se hace como un tallarín. O sea, yo me pego a la persona cuando llegaba, hay establecimientos o por ejemplo colegios, ¿no? Donde la gente estaba ahorita haciendo colas desde la madrugada, etcétera. Yo me pego a la persona que tiene algún servicio y voy viendo dónde va y cómo va, qué le estaban dando, etcétera. Por eso le hemos llamado tallarín. Con eso se discute con el jefe porque son temas de organización que uno no se da cuenta cuando entrega el servicio. Se normaliza que la gente espere, se normaliza que no haya sitio para sentarse, se normaliza un montón de cosas. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. No es difícil y se puede hacer facilito en cualquier proceso. Con respecto a un tema importante que es el trabajo infantil, se sabe que existe un modelo que debe implementar cada municipalidad. Ya, ¿cómo se agravaría al existir este modelo? A ver si lo puedo bajar. De modo que la falta de asistencia no distorsione. Ya, no, eso ya no. Me pasé. A ver, vamos a ver si se puede. Otra vez me recontrapasé. Espérense un ratito. Ayer murió mi compu y esta es nueva, entonces me van a disculpar que todavía no la manejo bien. Ya. Sí, el trabajo infantil es un tema muy importante acá. El Perú tiene una cifra impresionante de niños que trabajan, creo que bordea más de 3 millones, pero también es como la forma de definir, se define el trabajo. O sea, en el trabajo infantil hay dos ramas, ¿no? El trabajo infantil, alguna gente dice, el trabajo infantil con los papás, con la familia, que no le quita ir al colegio y que se dedica 1 o 2 horas, no es trabajo infantil, es parte de las actividades rutinarias de la familia. Otros dicen, no, eso sí es trabajo infantil, el niño solamente debería dedicarse a estudiar y hacer cosas de niño. Entonces ahí hay todas unas discusiones. En el Perú hay un grupo que está a favor de esto, otro grupo que... El grupo que dice que todo lo que es trabajo, aunque sea con la familia, es trabajo infantil es el que vemos, pero hay muchas familias que trabajan con sus niños y probablemente, no sé, ya eso es cuestión de discutirlo con trabajo y ver cómo pero hay dos miradas, ¿no? Definitivamente el trabajo infantil tiene un modelo para prevención. El mejor modelo para prevenir el trabajo infantil es que la escuela tenga más horas de clase. Y eso se ha visto en todo el mundo. O sea, si el niño se queda, almuerza y tiene más horas, hace las tareas ahí, o se crean espacios seguros donde va, y esa la municipalidad lo puede crear, donde va, y hay municipalidades que tienen, el MIM tiene esos espacios, ¿no? Donde los chicos van a los EDIF en la tarde, entonces ya no trabajan, llegan a su casa a las 5 o 6, ya hicieron sus tareas, y ya no tienen este tema de trabajo en la tarde en el kiosco del papá o en el albañil, etc. Entonces, si hay trabajo, si hay este tema. Lo que pasa es que los municipios para todo tienen que tener plata para hacer este tema, ¿sí? Y es cierto que no existe este modelo vinculado con los programas sociales, es cierto. Eso es lo que les decía desde el inicio, la gestión pública en el Perú está muy fragmentada. Este tema de trabajo infantil es de trabajo. Entonces, este no está, por ejemplo, ligado podría estar al programa Juntos. No está ligado. El tema del MIM, que es el MIM que trabaja MIMP y trabajo, es más urbano, no es tan rural. O sea, ahí hay un montón de temas que deberían trabajarse y hacer otra vez la multisectorialidad para disminuir el trabajo infantil en Perú. Y un problema más grande creo que es el de trabajo adolescente, ¿no? Que en el trabajo adolescente, ahí sí, terrible, no es seguro, no es, viola un montón de reglas, no tiene seguro de salud, no tiene planilla, etcétera. Y ahí también habría que entrar, ¿no? Como tema de protección social. A ver, vamos.
avanzar un poquito más. ¿Cuáles son las principales? Hacen preguntas ustedes. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que las políticas públicas contra la anemia en el Perú logren los resultados esperados? Les voy a mostrar una lámina, me dejan un ratito mirar, ya que el tema de anemia es un tema que interesa tanto, vamos a ver qué pasa. Un tema bien importante, estos son datos nacionales, ¿sí? Entonces, la anemia es mucho mayor, el rojo es quintil uno, o sea, los más pobres, y el azul es el quintil rico, ¿sí? Los menos pobres, digamos. Entonces, aquí tenemos 6 meses y aquí tenemos 60 meses, ¿sí? Esta curva de anemia es una curva natural, o sea, un niño a los 6 meses, o sea, nace con su hemoglobina y después a los 6 meses, que es cuando medimos, no sabemos qué pasa antes, ya resulta que aquí por lo menos el 70% tiene anemia, ¿sí? Y después va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿dónde hay que mirar la anemia? No hay que mirarla pues con Jalibarm o con programa de alimentación escolar que se llama ahora. No hay que mirar, no hay que pedir pues, exámenes de anemia a los niños que entran al nido. Aquí esta anemia de acá es como un resfrío, no va a haber ningún problema. El problema de la anemia es acá. Un niño a los 4 meses ya requiere 10 veces más de requerimiento de hierro que lo que le puede dar su lactancia materna. Entonces necesita tomar gotas, ¿sí? Y esas gotas las reparte el ministerio. De todas maneras las reparte, pero lo que pasa es que la mamá no se la da. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces se requiere hierro y la única forma de tener ese hierro es tomando gotas o jarabe como le da el Ministerio de Salud, ¿sí? Y este tema, va a bajar solo ya a los 36 o 60 meses. Pero acá es crucial. Es crucial prevenir la anemia, no tratarla. O sea, hay que hacer en Perú que los niños no lleguen a la anemia, sino que la prevengan. ¿Cómo la prevengo? Con buena alimentación, con lactancia materna y con ingesta de hierro. O sea, yo debo dar. Entonces, muy bien. La cobertura de entrega del hierro hoy en salud es 85%. O sea, hemos logrado en los últimos 20 años que los niños vayan al control de crecimiento, van casi todos. Segundo, hemos logrado ya estos últimos años que el 85% recibe el hierro, además el hierro polimatosado, el que tiene dulcecito, ya está, lo recibe. Pero solo el 55% lo tomó la última semana. Y el 25% cumple el mínimo recomendado. ¿Y por qué pasa esto? Porque sobre el hierro hay miles de mitos. ¿Sí? Que es químico, ¿para qué le voy a dar el hierro si mi hijo está sano? Le pinta los dientes, lo estriñe, le da dolor de barriga, llora todo el día, etcétera, etcétera. Hay un montón de mitos. Y eso no solo en Perú, en todo el mundo. Y eso hace que las mamás y los papás no le den el hierro. Por lo tanto, aquí hay un problema. O sea, la política es correcta. La entrega de los insumos, todo es correcto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que las familias no le dan el hierro. Entonces, ¿cuál es la principal brecha en la anemia? Es la adherencia. Y esto pasa en todo el país, en todo el país. Es la adherencia. Entonces, a ver, ¿qué avanza esto? Entonces, adherencia al hierro, ¿sí? Fíjense. Dieta baja en hierro entre 6 y 12 meses aumenta la dependencia de la suplementación. Entonces, aquí hay un tema. ¿Por qué la mamá no le da, el papá? Porque hay una mala, uno de los factores es que hay una mala consejería, o sea, la empatía de la enfermera, de la técnica, de la promotora de salud que está con la mamá y el papá, no los convence de darle hierro todos los días. No los convence. Por más, porque el niño puede tener problemas, puede tener su caquita negra, puede estar estreñido, pero eso va a pasar y el niño se acostumbra al hierro. Y si el niño toma hierro realmente todos los días, de los 4 meses hasta los 8, no va a tener anemia. Entonces, eso es lo que está pasando. Y el otro problema que tenemos es el agua. El agua no es apta para el consumo humano. Es un agua que no está clorada, por lo tanto no es apta. La cloración es el nivel mínimo de seguridad. El agua no segura a infecciones se asocian con el fracaso de la suplementación y elevan el riesgo de anemia. ¿Qué proporción de área de todas las zonas del país tiene agua realmente decente para tomar del caño? 25%.
Y en la zona rural es bajísimo, porque creo que llega al 6%. Entonces, como ven acá hay factores, mitos y miedos, desconfianza, abandono por efecto. ¿Cómo me he enterado de los mitos y miedos? Bien, ¿te acuerdas del círculo uno que hablamos? Hay que ver la expectativa de la mamá. ¿Qué piensa? ¿Qué dice ella? ¿Qué dice el hierro? Tengo que enterarme. Y esto es ya este abandono por efectos perversos o mal uso, y esto es por falta de una consejería adecuada, la calidad de consejería, y eso se ha visto en todo el mundo también. Es importante. Y otra consejería muy importante es la consejería entre pares. Por eso el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía el año 21 se creó un programa que se llama Compromiso Uno, que invierte 300 o 400 millones para contratar. Los municipios contratan personal comunitario y esa señora va todas las semanas a la casa de la mamá y la enfermera lo ve al niño una vez al mes. Y hay una investigación operativa donde dice que esto funciona. ¿Sí? Entonces, ese es un tema para la anemia. Muy bien. A ver. Dice, ¿es viable unificar servicios en el territorio para evitar? Sí, es viable. El MIDIS tiene una experiencia, ¿no? Son los tambos, que ha unificado varios servicios, hay identidad, hay varias cosas ahí. Y sí, se podría. Lo que hay que hacer es pararse y diseñar el servicio o los servicios de tal manera que llegue en función de la realidad de la gente, ¿sí? O sea, bien difícil es que una persona, por ejemplo, cargue a un niño durante 5 horas caminando para que lo pese. Lo pesen, lo tallen y le digan, ah, sí, está su niño bien. No, pues no voy a ir, ¿no? Pero es más fácil que la enfermera vaya o el técnico vaya con una balanza y haga todo el pesaje en todos los niños. Entonces, todo eso hay que discutirlo y eso pasa por lo que hablamos de la modalidad de entrega y el canal de entrega. En zonas rurales, pero también presencia de activos como ganado, ¿qué estrategia contempla el PUD para incentivar? Y ahí hay varios programas, hay. No solamente el MIDIS, hay programas de agricultura, etcétera. Yo hablaré del MIDIS. MIDIS tiene un programa que se llama Jacuboñay, que yo les sugiero, me imagino que a lo largo del curso lo van a conocer. Es un programa muy interesante que lo que hace es trabaja con las familias de juntos y en la familia de juntos que tiene acceso al Jacobiñay, porque no son todos, porque es un programa complejo, lo que va a hacer es va a instalar 11 tecnologías en su casa. Mejora su baño, mejora su cocina mejorada, tiene luz, sacas el humo, tienes el manejo del agua, tienes huertos orgánicos, tienes manejo de animales menores, tienes asesoría, emprendimiento, etc. Y todo eso hace que todos sus activos mejoren. Y ahí pasa ya al tema comunal y ahí entra agricultura. Entonces sí hay una propuesta, sí hay una propuesta que trabaja, pero todavía es pequeña, quizás necesitaría más plata. Cuando yo estuve en el MIDI ya de ministra, hicimos un programa justamente para mirar esto, zonas rurales y generar lo que decía la compañera antes, ¿no? La ruta de atención, digamos, conjunta y un programa de emprendimientos rurales planteamos a economía, no me dieron el go y ahí empezó la pandemia. Entonces no se pudo. Pero sí hay programas muy interesantes hoy y que ayudan a estas familias, pero deberíamos tener un poco más de presupuesto. Creo que ahí terminó. No, falta. Y al Y trabajo doctora, infantil ya y al no tiene más heroísmo. preguntas. Ah, Ya no hay ya más no hay, ¿no? preguntas por el momento. Ya. En el caso de violación, sí, pues ya esto ya lo he contestado y listo. Sí, muy bien, muchas gracias por todas las preguntas. Y ahora sí les voy a enseñar. Se pasó rapidito la hora, ya son las 7. Déjenme tomar un poquito de agua. Les voy a enseñar un caso de éxito, que es el caso que es la segunda parte de la ponencia. Muchas gracias por toda la. A ver, vamos a compartir. Acá está. Esto es. No, dejar de compartir. No me compartió este. A ver, este es. Ya está. Listo. Ok, ya. Entonces, 3 láminas de presupuesto por resultados. ¿Qué es el presupuesto por resultados? El presupuesto por el simple es
conexión entre la información sobre los resultados y las decisiones de asignación del presupuesto. Entonces, ¿qué significa PEPOR o presupuesto? Gastar seriamente el presupuesto. El presupuesto tiene que tener calidad de gasto, no gastarlo en cualquier cosa. Entonces, tienes acá la línea de producción. Ya vamos a entrar al tema que vamos a tratar. Desnutrición crónica infantil, que es retardo en el crecimiento. Los niños tienen diarrea, una causa es la diarrea. Y una causa para la diarrea es que las personas que lo cuidan, mamá, abuela, cuidan, papá, no tienen un adecuado lavado de manos. ¿Sí? Para eso, ¿qué hay que hacer? El servicio que se ha buscado y hay evidencia en todo el mundo de eso es la consejería de lavado de manos. Mucha gente no sabe lavarse las manos. Lo aprendimos ahora en la pandemia, ¿no? Pero para lavarse las manos, yo tengo que tener insumos y tengo que tener presupuesto. Y la ejecutora, la unidad ejecutora, que es la que compra, tiene que comprármelo para yo hacerlo, en este caso en el establecimiento de salud. ¿Qué te necesito para la consejería de lavado de manos? Probablemente necesito un rotafolio, voy a necesitar un bidón con caño. Voy a necesitar jabón, voy a necesitar papel para secarme las manos, voy a necesitar un baño, un lavatorio para poner el agua ahí, porque de esto va a estar en el consultorio, o el consultorio tiene que tener pero más fácil es un bidón, y etcétera, etcétera. Todo eso tiene que tener, y eso me lo entonces, ¿qué significa presupuesto por resultados? Es conectar este servicio adecuadamente, digamos, instalado con sus insumos, con todo con el resultado. O sea, este servicio tiene que lograr mover el resultado. En este caso tiene que haber una línea de producción, este es un resultado en la gente, en el niño, de nutrición crónica, y con esta consejería de manos yo el lavado de manos, voy a mejorar el lavado de manos de la gente, voy a disminuir la diarrea y por lo tanto disminuye la desnutrición crónica. Y para esto, las conexiones deben estar sustentadas en evidencias científicas, obviamente, y tengo que evaluar, verificar la conexión causal. Y el seguimiento debe ser de extremo a extremo. Muchas veces hemos medido solamente la parte roja, entonces me sale la encuesta de salud y ya sé pues cuánto es la desnutrición crónica en Cusco, ¿no? Sé cuál es la prevalencia de diarrea y sé cuál es el lavado de manos, pero no tengo ni idea si se dio consejería de manos, el de lavado de manos en los servicios y no tengo ni idea si todos los servicios tuvieron el kit de lavado de manos. Esto de acá se sigue por sistemas administrativos y esto de acá se sigue por encuestas, pero sí tiene que haber una mirada de extremo a extremo, ¿sí? Y todos centrados en el ciudadano. Entonces, ya vamos a avanzar un poquito acá. Entonces, aquí, conexiones, ¿sí? Este es el diseño y el rediseño. Bueno, desnutrición crónica de lavado de manos. Secuencia de cambios esperados en el ciudadano. Entonces, aquí, reducir la prevalencia de desnutrición crónica en XX, de tal año a tal año. Reducir la incidencia de diarrea aguda de XX de tal año a tal año e incrementar la proporción de madres de menores de 24 meses con prácticas de lavado de manos adecuadas. Entonces, cada uno tiene su indicador. Todos estos indicadores, como son de resultados, salen de encuestas poblacionales. Entonces, el resultado tiene varias cosas en el presupuesto. Eso acuérdense siempre, en la gestión por resultados, siempre tengo que preguntarme, ¿qué cambio quiero ver en la gente? ¿Quiero que reduzca la nutrición crónica? Quiero que mejore el aprendizaje, quiero que sepa el niño que lea, que entienda lo que lea, quiero disminuir los homicidios por violencia, etcétera, etcétera. Quiero que disminuya la tala ilegal, etcétera. El cambio. Y en esto es, ¿qué va a cambiar? En este caso es reducir la diarrea aguda en niños menores de 24 meses de 8 episodios a 2. Esa es la meta. Tiene que estar bien, bien. Este es el resultado intermedio, digamos. O sea, aquí defino la modalidad de entrega, ¿sí? Hay que entregarlos con estándar de calidad a través de puntos de atención, en este caso es el establecimiento de salud, realizado por personal competente, enfermera, técnico, con periodicidad suficiente para generar el cambio universal o focalizado. En este caso es universal. ¿Qué estoy entregando acá? 2 dosis de vacuna contra el rotavirus en niños menores de 6 meses, ¿sí? Entonces, aquí contextualizo dónde lo entrego, cómo lo entrego, etcétera, y aquí defino este realmente es el producto, ¿sí? Con base en la mejor evidencia científica posible, y aquí contextualizo. ¿Eh? Una vez que tengo todo eso, dijimos, vamos a disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil. Se hizo todo este diseño, MEF con salud, allá por el año 2008.
Antes, previamente, la cooperación internacional, Naciones Unidas, muchas ONG se habían unido para pedir al presidente, que en ese momento era Alan García, había entrado, que disminuyera, que él tomara como prioridad esto. Y lo hizo. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores. Entonces, fíjense, en el Perú hasta el 2007 teníamos 28% de desnutrición. De cada 100 niños, 28% eran desnutridos. El 45% era desnutrido y la prevalencia se mantuvo mayor, de 28% en 15 de los 25. Y en Huancavelica que estaba en 60. Había programas por decenas, un montón de programas y proyectos, pero no tuvieron ningún éxito. Por ejemplo, había un programa de entrega de papilla, que ahora quiere todo el mundo hacer. El PAFO entregó 10 años de papilla y lo único que logró es que la papilla vaya a los animales o se vende en los mercados. Entonces, esta lámina es hasta el 2016. Fíjense cómo se bajó, se redujo 14 puntos en 7 años. Esto es inédito en el mundo, ¿sí? Y ahorita estamos en 10. Pero en Quintilo no estamos muy altos. Pero ahorita fíjense, les voy a enseñar esta experiencia. ¿Qué se hizo para esto? ¿Sí? ¿Y dónde se bajó? Se bajó muy fuerte en zonas rurales. Se dice, en ese momento estábamos en crisis, no es que estábamos boyando. Estábamos en crisis, sino que se juntaron varios factores. Y toda la estrategia que se hizo fue mirando, focalizando, acuérdense de eso, a las zonas pobres. Entonces se bajó mucho en zonas rurales, en la sierra, en la selva, en niños, hijos de madres sin instrucción, en Quintil más pobre, el segundo Quintil más pobre y en el ámbito del programa Juntos. Sí, fíjense acá. Huancavelica tenía 60 puntos. ¿Sí? Huancavelica tenía, sí, casi 50, por aquí estaba en 54, bajó a 35 en 3 años. Fíjense cómo subió las intervenciones estratégicas, control de crecimiento y desarrollo y las vacunas. Subieron tremendamente, basados en evidencias, bajó 19 puntos. ¿Sí? Y se dio muy rápido por el incremento de cobertura. Y aquí hubo incremento de cobertura de servicios de salud, hubo incremento de cobertura, contratación de enfermeras, hubo un montón de cosas que ahorita van a mirar cómo es. Entonces, bueno, este es una PPT que se presentó en un evento, ¿no? Perú fue el que más rápido bajó encima de todo el mundo. Y los resultados antes mostrados fueron precedidos de cambios drásticos en la asignación de presupuesto. Y eso miró la disponibilidad de personal, mezcla de insumos, etc. ¿Cómo lo logramos? ¿Sí? Entonces, el gobierno, un tema fue el apoyo político. O sea, hay 5 factores para lograr cosas en la gestión pública por resultados. Y este es uno de ellos. El apoyo político es hiper clave, del más alto nivel, mejor si es del presidente de la República. Entonces, el gobierno se fija la meta de reducir en 8 puntos la desnutrición crónica y lo expresa en todos sus discursos. Si ustedes miran los discursos de los presidentes, ninguno habla de reducir puntos en resultados. Porque aquí el presidente pudo decir, voy a reducir, pues, voy a hacer 100 establecimientos de salud. No, ese no es un resultado, ese es un insumo. Voy a contratar 20.000 personas, otra vez un insumo. Lo que se trabajó acá fue, y lo puso en el discurso presidencial del segundo año, es la reducción de puntos de desnutrición. Entonces es clave, el apoyo político, independientemente de donde esté, izquierda, derecha, lo que sea. Apoyo político para reducir la desnutrición crónica. Ministro de Economía, incluyó la meta en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. Le sugiero que vea la exposición de motivos de la ley de presupuesto del 2008. Tiene todo el análisis de la neurociencia sobre qué es la desnutrición crónica, cuáles son los efectos en el niño. Se asignaron 1.000 millones para trabajar el tema de desnutrición crónica infantil y se crearon los programas presupuestales. Hay todo un capítulo de la ley de presupuesto que yo les sugiero que lean. Ese es un digno ejemplo de lo que es la gestión pública por resultados. Entonces, está todo, se hizo obviamente en conjunto, multisectorial, pero lo bueno es que el ministro de Economía lo puso ahí, lo puso en la ley de presupuesto. Y con eso se sustentó el tema y el Congreso, que también estuvo bien, aprobó el marco normativo para la puesta en escena de eso. Entonces, ustedes tienen acá el poder político, presidente, premier también, estuvo el poder financiero, digamos, el ministro de Economía y el Congreso. ¿Sí?
Eso es uno. Lo otro que hicimos fue desterrar mitos. La reducción de la desnutrición crónica infantil no es un tema de alimentos. Y no es un tema de alimentos. El niño nace bien y a los 6 meses empieza a desnutrirse. ¿Por qué? Porque le empieza a dar diarrea, infecciones respiratorias. Y eso tiene que ver con lavado de manos, con vacunas, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es un tema de alimentos. Por lo tanto, se congelaron los programas de entrega de alimentos, pues no se podían deshacer porque políticamente era muy bravo, pero se congeló. Se asumió un modelo lógico basado en evidencias. O sea, se asumió una apuesta estratégica. Y se crearon reglas de asignación presupuestal. Y esto de las reglas es bien importante que lo entiendan, pero yo puedo dar plata a Arequipa, le doy 1.000 millones. Pero una cosa es decirle, ya, yo te doy plata de 1.000 millones para XX cosas. Y otra cosa es decirle, yo te doy plata, 1.000 millones para XX cosas, pero en Quintil 1, que es la zona más pobre. Esa es una regla de asignación presupuestal. Lo otro es que se conectó la regla de asignación con la gestión del punto de atención, que es lo que vimos, ¿no? O sea, si en el establecimiento de salud se va a hacer consejería de lavado de manos, la regla de asignación tiene que estar ligada a esa gestión y tiene que ayudarla a hacer. Y se protegió y se asignó recursos a través del presupuesto por resultados. O sea, en presupuesto por resultados hay una norma que dice que uno no puede modificar la línea presupuestal si no ha llegado a la meta. También se generaron mecanismos de incentivo y además se creó un cuerpo de información, o sea, muchas encuestas, sistemas administrativos para medir, 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 y se hizo un consenso súper importante entre gobierno, agencias y sociedad civil. Entonces, esta es la parte más importante de lo que yo quiero transmitirles hoy. O sea, la gestión pública por resultados es compleja, sí. ¿Se tienen que unir todos los astros? Sí, pero es posible y lo hemos hecho, y lo hemos hecho. Entonces, no es un tema de alimentos, o sea, hay que desterrar todos los mitos, asumir un modelo lógico, lograr consenso, una apuesta estratégica, darle plata donde hay que darle, ligarlo con la gestión del punto de atención, proteger esos recursos para que no vayan aviones ni helicópteros, generar mecanismos de incentivos, o sea, yo te doy más plata, pero tú cumple las metas y medir, 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 medir. La encuesta me mide al año y esa es la necropsia, pero tengo que medir todos los días o tengo que medir toda la semana. Fíjense, hubo una anécdota, yo era también viceministra, porque también es viceministra en el MIDES, estaba de viceministra y salud tenía un problema, fíjense, el 2015, que no tenían los establecimientos, no tenían suplemento de hierro. ¿Por qué? Porque habían convocado a las empresas, la empresa había hecho la compra y la había dejado en la región. Y no la había movido la ejecutora y la ejecutora no la había movido a los establecimientos. ¿Por qué? Porque habían programado para todo el país 2.500 soles para mover toda esa carga de... Porque así estaba acostumbrado, ¿no? Entonces le decían al médico, hay tantas cajitas, llévatelas. El médico decía, pucha, o la enfermera, ¿no? Son 10, ya me llevo dos. Entonces nunca tenía stock. Entonces vinieron a pedirnos ayuda y nosotros dijimos, ya vamos a hacerlo. Entonces le dijimos a todas las regiones, tú logras, y las trajimos a Lima, negociamos la meta y dijimos, bueno, tú Loreto, 40%. Uy, lograr con 40% con Loreto fue la muerte. Porque tenía solo el 20 o 15% de establecimiento con stock de suplemento de hierro. Entonces discutimos con cada uno se llevó su meta y ahí le dijimos, tienen un mes para hacerlo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer una modificación presupuestal, que lo hace el jefe de la ejecutora muy pequeña, y lo que tenían que hacer era motivar, contratar el camioncito para que le lleven las cosas al establecimiento. Y se logró en un mes. Y ahí fue una articulación entre MINSA y MIDES, ¿no? Por un sistema de incentivo. ¿Y cómo salió eso? Porque teníamos un cuerpo de información mirando cómo estaban los establecimientos. Si tenían stock, no tenían stock, etc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos toda la línea de implementación, ¿no? Está este cuadrito, es la apuesta estratégica, ¿no? Acá está la prevalencia, debemos reducir las infecciones respiratorias, las diarreas y su severidad, y debemos hacer que el niño no nazca de peso, con bajo peso y también no tenga prematuridad. Entonces aquí en la mamá hay que bajar la prevalencia de anemia y hay que bajar la prevalencia de infección por enfermedades de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario. Esta fue la laminita, esta es la teoría de cambio que usamos. Y esta lámina la copiaron alcaldes, gobernadores, todo el mundo. Y miren qué pasó. El Ministerio de Economía hizo, ahí hicimos un folletito
explicando qué era el presupuesto de los resultados y explicando qué era el PAN, que era el Programa Articulado Nutricional, que reducía la desnutrición crónica. Se hizo un PPT, que lo copiaron todos, se hizo un folleto y se hizo un video de 1 minuto, que lo hizo el Banco Mundial. Hizo tres cosas e hicimos lo que se llamó, lo que yo le llamo la evangelización. O sea, convocamos a cientos de funcionarios, todos los municipios, las ONGs, a todo el mundo, para un tema, un tema, un tema. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Liderazgo técnico, esto. No hay plata, acá está la plata, pero gástala en Quintilo. Y bueno, eso pasó. Y fíjense que OPS en ese momento nos decía que teníamos que hacer 26 intervenciones. Imposible para un país pobre. Se eligieron tres. Vacuna de rotavirus neumococo, control de crecimiento y desarrollo y consejería y clases de cocina. Hicimos miles de clases de cocina con promotores de salud. La mamá iba con sus cositas para cocinar, se cocinaba con sus alimentos y cuando veía que su niño se comía la papilla, feliz con su pulmón, sangre, estas cosas que tienen hierro, se iba feliz y convencida y le decía a la vecina, tienes que hacerlo. Y se logró bajar. Esto lo va a pasar rapidito. Y fíjense, acá se modificó el diseño del presupuesto. Oye, esto es normal, ¿no? Pero en ese momento fue la modificación. Y ustedes recién en el presupuesto encuentran ahora esto. Antes era 450 cosas, creo, y decía de todo menos lo que tenía que financiar. Ahora ustedes ven esa plataforma de transparencia económica que hay, que no sé si la han visto, pero pongan consulta amigable y pueden ver. Ustedes pueden ver hoy que ayer cuánto gastó Arequipa y la provincia de Chivay, niños con vacunas completas, niños con el completo, etc. Entonces se ligó el presupuesto con lo técnico, ¿no? Con el programa presupuestal. Y también se vieron pues todos estos puntos, ¿no? O sea, aquí hay varias preguntas, ¿no? Hay el flujo de datos, el dinero y los insumos. O sea, se conecta el presupuesto y se requiere tres flujos. Los datos, ¿cuántos niños tengo? Eso en ese momento no se sabía, hoy se sabe. Porque en ese momento los niños no tenían DNI o lo tienen. Entonces no es muy fácil de trabajar. Y deberían estar de seguro integral, qué cantidad de insumos tenían, cómo estaban los precios de los insumos, cómo habían presupuestado el producto y cuánto dinero había dado el MEF. O sea, este círculo es bien importante. Y bueno, y como ven, el presupuesto subió muchísimo y sigue subiendo, y también se trabajó todo lo que es la evaluación, ¿no? Y lo último que les quiero decir es que sí se requiere un sistema de incentivos, ¿sí? Para alinear, o sea, el presupuesto es como un elefante, ¿no? O sea, tú requieres un sistema de incentivo para que el elefante mire al norte. Y eso lo logras en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto tú pones un artículo, me pasó a mí, cuando yo era viceministra del MIDIS, en el CISFO, Sistema de Focalización de Hogares, las fichas necesitábamos validar como 5 millones de DNI. Y RENIEC nos quería cobrar un montón de plata. Entonces yo decía, llamamos al gerente, le decía a Paola que era ministra, llama por favor, llamamos. Entonces un día me llama Víctor Bocángel del MEF y me dice, ¿quieres condicionar a René? Por supuesto, le digo. Ya me dijo, hay que hacer un artículo en presupuesto y ustedes van a aprobar la transferencia de su demanda adicional. Si es que cumplen ciertas condiciones, háganlo ustedes. René te va a buscar en la tarde, eran las 9 de la mañana. Llegaron en la tarde a las 3, tuvimos que abrir el auditorio. Fueron 40 de René. Porque estábamos jugando la demanda adicional de casi 30 millones. Y pactamos una serie de cosas, por ejemplo, que 1 millón de niños tuvieran DNI, pero no en el colegio, sino cuando nacieran. Y el gerente me dijo, Ariela, mañana tienes tus 5 millones de euros. Entonces también eso da fuerza a un Ministerio de Inclusión Social, la relación con el MEF. El poder trabajar artículos en la ley y estar muy ligado al MEF para que el MIDIS tenga fuerza, porque si no es igual que cualquier otro ministerio y no tiene mucha fuerza. Para activar la línea de producción y la calidad de la prestación, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Esto era el 2008. El monto asignado mayor era Tacna y a Huancavelica muy poco. Se lo cambiamos para el 2009 a 2010, se incrementó el 50% y Huancavelica recibió 2.100 por niño y aquí Huancavelica recibía 99. Se cambió esto, se presupuestó el 2010, se le dijo vamos a darle más plata a vacuna y a CRET. Esto no lo pidió Salud, lo propuso el MEF. En ese momento estaba Lucho Carranza en el
MEF. Creyó en la propuesta, se le dio 254% más a vacuna y 400% más a crecimiento y desarrollo. Los servicios preventivos en salud no le importan a nadie y siempre son servicios huérfanos. Y bueno, se programó por establecimiento. Fíjate cómo subió los contratos de enfermeras, pero no en cualquier lado, ¿ah? En Quintiluna. Subió muchísimo, ¿sí? Y bueno, acá se compraron todos los insumos, etc. Fíjense los datos. Entre 2009 y 2010 la variación fue gigante. Tenías apoyo político, tenías apoyo técnico, tenías apoyo presupuestal, tenías asistencia técnica, tenías a la mesa de concertación encima, todas las ONGs. Y fíjense, sí se puede lograr. Y se consiguió muchísimo. Estas son las cifras de CRET. Neumonía bajó y se hizo una evaluación, para los que les gusta la evaluación, y se concluyó que la probabilidad de un niño peruano de sufrir desnutrición crónica disminuyó o disminuye significativamente para los niños que nacieron a partir del 2008. Y hoy estamos en la misma. Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora sí no me dan muchas preguntas porque ya son las 7:30. Ya vamos. Bien, Listo. eso, estamos en el momento de preguntas. No sé si los participantes tienen algunas preguntas para la doctora. Hay una pregunta, doctora, que dice, ¿cómo la estabilidad política actual en el Perú está afectando en las acciones del MIDIS, tomando en cuenta la voluntad de que la voluntad de la política es crucial? No, ahorita la inestabilidad política, ¿no? De los últimos años, o sea, es el quinto presidente que no termina su mandato, me parece. Eso determina mucho la estabilidad. Uno, ahorita todos los ministerios deben estar un poco nerviosos porque todo el mundo va a cambiar, o si cambio o no cambio, etcétera, y eso paraliza. Y dos, sí, ha habido mucho cambio de personal. Eso es lo que, no hay línea de carrera en Perú. Y eso es lo que afecta. Deberíamos tener una línea de carrera de tal manera que nos permita tener funcionarios ya más capacitados, ¿no? Invertir en la gente. Todo lo que fue servir no funcionó. Y ya, pues. Pero no solamente afecta al MIDES, afecta a todo. Y ya, listo. A ver, no me respondió sobre la población ¿qué son los centros de acogida a los jóvenes al cumplir los 18 años? Sí, ese es un gran problema. Yo no sé muy bien, te soy sincera, cómo es porque eso es del MIM, no lo he estudiado mucho, pero no creo que haya ningún programa que pueda acogerlos. O sea, hasta los 18 y después el chico sale y ya. Y eso está mal también, debería haber un programa de acogida. El tema de la juventud ahorita es un temón para el gobierno. Se avanzó mucho, por ejemplo, en becas. La beca es un sistema maravilloso para el joven porque le permite acceder debería haber por lo menos 30.000 becas más, técnicos o 40.000. Y no hay ahorita, incluso han disminuido el presupuesto, ¿no? Entonces eso es bien complejo, pero también tiene que haber una muy fuerte apoyo a los chicos porque hay mucha deserción, los chicos se sienten solos, muchas chicas se embarazan, etcétera. Hay una serie de problemas ahí y sobre todo los que vienen de comunidades indígenas tienen muchos problemas y no aguantan en Lima, ¿no? Tengo entendido que el problema no es el presupuesto, sino la gestión. Totalmente de acuerdo. O sea, hay un problema del presupuesto en algunas cosas, obviamente, ¿no? Pero un gran problema es la gestión y la implementación. ¿Cómo se puede cambiar ellos? Con gestión por resultados. Pero real, esa es una, con liderazgo técnico y liderazgo político. En la gestión pública no te sirve solo el técnico, tienes que tener liderazgo político. Pero un liderazgo político con un liderazgo técnico es súper potente y además tienes que tener normas que permitan que se empiece a presupuestar. O sea, hay que territorializar la política social. Ahora todo es fragmentado, o sea, hay de plata a salud, de plata al MINIS. El viejito de pensión de 65.000 le da su plata, salud le da su paquete de salud del adulto mayor y así. Y no se hace un programa digamos, adecuado ni territorializado. O sea, yo estoy ahora muy abogando por la territorialización del presupuesto. El otro día hablaba con el ex ministro de Economía, me decía, no, eso es complicado, pero digo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer que el alcalde sepa bien dónde está su problema, dónde están sus poblaciones vulnerables, etcétera, y ahí hay que hacer un presupuesto para esa gente.
Vamos a ver si eso se para. Totalmente de acuerdo. A ver, hay otra pregunta. No hay, en Perú no hay mucha duplicidad de programas, realmente. Lo que hay es desarticulación. Y hay un montón de programas que no sirven, que están gastando plata por gusto. Y ese es un problemón, porque nadie se anima a deshacerlo. Por ejemplo, vaso de leche no debería existir. No ayuda a nadie, no sirve a nadie. Y había otras cosas, otros programas que no son programas, ¿no? O sea, por ejemplo, el construir viviendas calientes no es un programa social, es una actividad del Ministerio de Vivienda. Entonces, no solamente se trata de programas sociales, sino también de servicios que darnos. Por ejemplo, si yo vivo a 4.500 metros y soy de pobreza extrema, lo mínimo que tengo que tener es una casita caliente y toda mi comunidad. Tengo que tener algún sistema de acceso a agua, algún sistema de acceso a internet y a luz, ¿sí? Entonces ya tengo el tema de casa caliente que me ayuda a la temperatura, etc. Tengo que tener una fórmula para que mis hijos puedan ir a la escuela. Podrán ir en inicial a una escuela cercana, pero el gran problema hoy en Perú de la gente que está en pobreza extrema, pobre, de zonas alejadas, es la secundaria. Y no logran ir a secundarias adecuadas y las secundarias rurales son muy malas y son muy pequeñas. Entonces tenemos que generar otros modelos. Yo me acuerdo, fuimos a Sahueto hace años, estábamos varios ministros. Yo era vice en ese momento. Fue Jaime Saavedra, que era ministro de Educación. Vino el APU, una zona amazónica, y a 6 días de Pucallpa, ¿no? En bote. Y le dijo a Jaime, bueno, necesitamos una escuela secundaria. Y Jaime le dijo, no hay ningún problema, que venga el director de secundaria. Entonces le preguntó, ¿y cuántos alumnos tiene? 9. Entonces no puedes hacer una escuela secundaria con 9. Entonces, ahí tienes que imaginarte como hacen en Alaska, que hacen maravillas con 9 chicos, 5 chicos, o hacer residencias estudiantiles. O sea, tienes que trabajar un sistema, porque ese chico de allá tiene el mismo derecho del chico de San Isidro para acceder a una buena secundaria. Ese tema ahorita se ha avanzado en infancia, ahora falta avanzar en niñez y adolescencia, ¿no? Que es clave. ¿Desde qué área o cómo se puede trabajar el factor cultural? Ah, importante, qué bueno que salió. Sí, totalmente que las becas son importantes y tiene que haber apoyo en salud integral, ¿no? El tema cultural es súper importante y no es un tema, la cultura no es una barrera, ¿no? Siempre hemos dicho, hay barreras culturales. No, la cultura no es una barrera y sobre todo, está hablando acá del hierro, ¿no? Sí, hay temas de hierro ahí que se puede secar el hierro, pero eso lo comen ya los niños más grandes. Acuérdense que el tema de anemia es a los 4 meses. Y sí, el tema cultural es súper importante. Nuestro país tiene 47 pueblos originarios y casi 49 lenguas y no es posible que no hagamos algo. Tenemos una ley incluso que donde hay personas que viven, si el porcentaje de población habla determinada lengua, todos los funcionarios deben hablar esa lengua, deberían hablar esa lengua, pero no se cumple. Entonces ahí hay que trabajar muy fuertemente el tema cultural, sobre todo primero en la mente de la gente. ¿De qué manera el concepto de piso mínimo ayuda a resumir la economía social? Sí, totalmente. Porque el piso mínimo le va a dar una base para poder avanzar. La adaptación a los primeros años universitarios es vital, totalmente de acuerdo. Ahí hay que tener un sistema de soporte. Creo que con el Pronavei va a tener que hacer. No debe sectorizarse desde su perspectiva, ver qué tipo se necesita. Bueno, eso es más complejo. Habría que pensar bien con qué tipo de ministerio necesitamos. Pero les cuento que no, yo personalmente no creo que la solución sea juntar ministerios. La solución es tener liderazgo político, liderazgo técnico, hay que tener una mirada muy fuerte de cómo será la articulación y un MEF que esté dispuesto a hacer presupuesto territorial. ¿Qué reformas estructurales para... Uy, requiere primero existir el servicio civil porque no existe. La adaptación, ya, eso ya está. ¿Qué programas potenciaría o implementaría? Eh, Primero yo potenciaría un programa que debería ser universal para población de pobreza extrema y pobre, tanto en urbano como rural. Es Cunamás, pero no la guardería, sino el Cunamás que visita a las mamás desde gestación y va todas las semanas. ¿Por qué? Porque el primer año de vida, los primeros días de vida, incluyendo la gestación, son los años más importantes en la vida de una persona para lograr un buen desarrollo cerebral. En ese momento hay 700 conexiones neuronales por segundo y si no lo abocamos ahí, ya lo vamos a perder. Entonces, una cosa que haría es universal, pero para pobreza extrema y pobreza, no para todos los hogares.
Y otro programa que haría crecer mucho es Pronavec, o sea, las becas, ¿no? Y el tema de acceso a la secundaria, o sea, hay programas, Juntos tiene experiencias muy interesantes de hacer que las familias, que los chicos terminen su secundaria a edad oportuna y que estén en el tercio superior. El programa se llama Alta Secundaria, ha tenido mucho éxito. Ese programa yo lo ampliaría también. ¿Qué reforma requiere el servicio civil? Ya, eso ya lo vimos. Y creo que es todo. ¿Hay especialistas en el MIDE? Sí hay. Hay. Proponer que todas las cuenten con aulas técnicas, tengan una carrera, habría que ver. Yo no soy experta en educación, pero sí creo que hay mucha necesidad de primero entender que todos los chicos deben tener la misma calidad de educación y definir cómo das, o sea, cuál sería el canal de entrega y la modalidad de entrega, depende de donde tú vivas, ¿no? Y eso sería bien importante. ¿Una carrera técnica ayudaría? Sí, por supuesto que ayudaría mucho. El programa Juntos también es un programa que visita a las gestantes. Sí, pero el programa Juntos no, para mi juicio no debería perder su tiempo en visitar a las gestantes, que lo dejen en alguna más y el programa Juntos que vea más la integralidad, ¿no? Muy interesada respecto a sí, la particular frente a problemas públicos. La anemia es podría ser un buen medio para hacer experiencias de articulación, por lo menos entre vivienda, MIRIS y educación. Salud y educación, por lo menos. ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener un enfoque focalizado al lugar para hacer el servicio? No, el CREP es que es universal. ¿Ah? El CREP es universal. Lo que no es universal es la visita domiciliaria y podría tener un enfoque universal, pero eso sí es bastante plata. Entonces tú vas a los prioritarios, que son los pobres y pobres extremos, ¿no? El Estado tiene la obligación de trabajar con esta población. Ah, ya está todo. Listo, muy bien. Hemos llegado a buen puerto, creo. Ya. Ha sido no sé cuántas preguntas, pero está bien. Los felicito porque un alumno preguntó, es muy bueno. Creo que alguien ha levantado la mano. No. No, agradecemos, doctora Ariela Luna, por la clase magistral brindada el día de hoy y a todas y todos los participantes por estar atentos y también participar a través de sus preguntas. Eh, Bien, doctora, unas palabras de despedida, sus palabras finales para este momento hacia los estudiantes que están aquí presentes. Sí, no, bueno, primero felicitar al MIDI por hacer este programa, ¿no? De extensión universitaria. Es muy importante que todas las carreras, porque tengo entendido que hay un grupo de todas las carreras, que tengan en su mente el concepto de inclusión social, el concepto de desarrollo social. Eso es bien importante y es lo que busca el curso, ¿no? Porque hay que impregnar a todos los funcionarios de este concepto. No es muy común encontrar un funcionario de otro sector, incluso algunos del MIDIS, que tengan este concepto. Entonces es bien importante lo que ustedes están haciendo. Feliz de participar, felicitarlos. He visto que en algún momento había un montón de gente en la charla, pero sí, cuando quieran, y yo siempre seré muy dispuesta, ¿no? A apoyar este tipo porque creo que es fundamental en un país como el nuestro, terminar de una vez con la pobreza extrema y empezar a trabajar solo sobre pobreza y vulnerabilidad para tener un país mejor, ¿no? Y con más bienestar para la gente, en la lógica de Amartya Sen. La pobreza no es solo monetaria, también es multidimensional. Y creo que el MIDIS está trabajando fuertemente en eso. Muchas gracias. Gracias Y ya, nuevamente, doctora. sí, ya, Y bien, gracias. chao, Recordamos a chao. los participantes ingresar también a la primera sesión asincrónica del día de mañana. Esta clase asincrónica estará ubicada en la plataforma virtual de la comunidad MIDIS. Ahí deben ingresar y observar toda la grabación de la sesión y estar atentos a la grabación en notas sobre el tema, al igual como lo han hecho en las clases sincrónicas y la clase magistral, también hacerlo en la clase sincrónica, porque próximamente en unas semanas estaremos habilitando los foros y de los cuales se estarán presentando casos, preguntas y o videos sobre los temas tratados en la sesión, ¿sí? Asimismo, se les recordar que el lunes 23 tenemos nuestra siguiente
clase sincrónica. Y como saben, la clase sincrónica es a las 6 de la tarde y todos debemos ingresar puntualmente a la sesión. Bien, por favor, antes de salir o saliendo, recuerden también completar la ficha de encuesta de satisfacción, ¿sí? Y bueno, entonces, sin más, sin más que decir, nos estamos retirando, nos despedimos de la sesión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes nuevamente su participación. Mañana la plataforma tendrá, bueno, el video estará en la plataforma a partir de las 6 de la tarde. Ustedes pueden ingresar a partir entonces de las 6 de la tarde, que ya encontrarán ahí su sesión. ¿Sí? Todos, por favor, a participar porque es importante. Ya nuestro compañero Gianfranco informó cuáles eran los porcentajes que ustedes tienen que cumplir para poder terminar satisfactoriamente este programa. Nuevamente, muchas gracias y que tengan buena noche.